Impecable presenta Salud en Impecable Radio. Siempre como cada martes nos orientamos a este segmento para poder conocer más de nosotros, cómo prevenir cosas. Y así como la entrevista anterior que estábamos hablando del cáncer de mama y ese tipo de cosas, bueno, pues en este mes de septiembre estamos celebrando el mes del Alzheimer. Hemos querido invitar a la doctora, óyeme, la conocí, primero quiero dar una breve introducción. La conocí hace unos días atrás y de verdad quedé encantado de la doctora Awilda Candelario. Importante neuróloga que de verdad con su sonrisa, bueno, pues inmediatamente yo fui a conocerla y terminé encantado queriendo volver, pero a saludarla, no a ningún tipo de problema. Un fuerte aplauso para la doctora Awilda Candelario que está con nosotros. Gracias. ¿Cómo está usted, doctora? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Claro que sí. Saludar también a Leida que está con nosotros, Leida Bautista, que es quien ha hecho posible este encuentro entre la doctora y la audiencia impecable. Leida, ¿cómo te sientes? Excelente, un placer para mí estar con ustedes en esta noche. Gracias. Doctora, inmediatamente, como dirían en buen dominicano, vamos a lo que vinimos. Tenemos la celebración del mes del Alzheimer y usted como neuróloga que también tiene mucho conocimiento en temas de descontrol de movimiento, ese tipo de cosas, es la persona ideal para ayudarnos a conocer un poquito más de este tipo de enfermedad, se podría decir, de enfermedad cerebral, ¿cierto? Sí, sí. Si yo le pregunto, ¿a quiénes afecta? ¿Tiene algún rango o algún tipo de persona que afecta el Alzheimer? Primero vamos a decir que el Alzheimer. ¿Qué es el Porque Alzheimer? ya lo mezclaste como movimientos anormales. Exacto. El Alzheimer es la causa principal de demencia. O sea, la causa principal o más frecuente de demencia es la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa. ¿Qué significa eso? Que es crónica, que va progresando. Se debe, en la mayoría de los casos, al acúmulo de unas proteínas anormales que las neuronas, que son las células cerebrales, no pueden eliminar. Ya. Y se caracteriza por tener, además de olvido frecuente, que es lo que a la gente le preocupa. Oye, tengo Alzheimer, se me olvidan mucho las cosas. ¿Dónde dejé la llave? ¿Dónde puse el celular? ¿Dónde tengo los lentes? También se caracteriza por otras afecciones ejecutivas. Las afecciones ejecutivas o funciones ejecutivas normales son el lenguaje oral y escrito. La gente se le olvida hablar, por eso se preocupa, se me olvidó la punta de la lengua. Esto se usa para hablar, pero ¿qué es? Escritura. Están escribiendo y de pronto olvidan escribir. La lectura, tanto se le olvida leer como comprender lo leído. Otras funciones ejecutivas que se pierden con el Alzheimer es la planificación y la orientación. Por ejemplo, yo te digo a ti, prende una estufa. La estufa moderna ahora tiene un botoncito, pero antes tú tenías que buscar los fósforos, abrir la caja, agarrar el fósforo o el cerillo, rayarlo y luego colocarlo en la estufa que tuviera abierto el gas. Claro. Entonces, el Alzheimer olvida ese proceso. Ya. La desorientación visoespacial. Son gentes que se pierden en lugares conocidos. O sea, tú vienes todos los días al trabajo, Y de repente tu no sé dónde casa, estoy. de repente tú estás en una calle que tú cruzas todos los días o en tu propia casa, tú vas de la habitación al baño y se te olvida. Y muchas veces dice, esta no es mi casa es, y mencionan casa cuando vivían en la niñez o en la adolescencia o la primera casa que tuvieron en el matrimonio. Entonces, la enfermedad de demencia se caracteriza porque afecta todas estas funciones. Lo otro que mencionaste, que te dije, déjame aclarar un ching eso, Sí. es el Parkinson. La gente siempre confunde, porque ambas son las enfermedades degenerativas más frecuentes, pero el Parkinson lo que afecta es los movimientos. Ya entiendo. El Parkinson es una enfermedad degenerativa cerebral que afecta los movimientos con temblor, lentitud, que es bradicinesia, y rigidez. Los músculos se ponen rígidos y caracteriza por dolor, y trastorno de la marcha por pérdida de los reflejos, se caen con frecuencia. Si se pueden mezclar, sí. Ok. Porque ahí viene tu pregunta, ¿cuál es el grupo más afectado? El grupo más afectado en el 70% de los casos del Alzheimer son los envejecientes, mayor de 65 años. Pero tenemos Alzheimer juvenil, que es aquel que es hereditario. Ok. Tenemos varias mutaciones genéticas que las proteínas se acumulan y entonces el paciente desarrolla demencia antes de los 55 años y es juvenil. Doctora, una pregunta antes que usted avance más en ese tema. Usted mencionaba el tema de que algunos episodios que se me olvidó la llave, esos son episodios de Alzheimer. Depende. No estoy hablando ya de la enfermedad per se, sino si esos movimientos, ¿dónde yo puse la llave?
y pasa con frecuencia. Son episodios realmente. Esa es la clave. La clave es si te pasa con frecuencia y qué tú estás haciendo. Ahora mucho en este tiempo se usa el multitasking, que tú estás haciendo varias cosas al momento. Si tú estás hablando por el celular, pero estás arreglando el maletín y estás abriendo la puerta y estás llamando a los muchachos que salgan para tú llevarlo al colegio y de repente tú dices, ¿y dónde está mi celular? Y tú lo tienes en la mano. Es una distracción. O sea, tu cerebro cogió que era más importante subir los niños al vehículo y agarrar todo lo que tú tenías que echar en el maletín que recordar dónde estaba el celular. Exacto. Pero ya, cuando hablamos de demencia, es que te discapacita. Discapacidad significa que tú pierdes capacidad para hacer algo y te impide hacer la vida cotidiana normal. Porque Ya. hay un proceso que se llama deterioro cognitivo, que viene a ser leve, moderado y severo. El leve usualmente nosotros hacemos ejercicio, estimulación cognitiva, cambio del estilo de vida, manejamos el estrés, la ansiedad y terapias psicológicas para controlar. No hay que usar medicamentos. Ahora, si tú tienes 2 dominios afectados, los dominios fue lo que mencioné, lenguaje, memoria, planificación y visoespacial. Si tú tienes 2 afectados, ya tienes demencia porque te incapacita. O sea, el trastorno visoespacial no solamente va a dificultar que tú llegues a un lugar manejando, sino también que te pongas la ropa de forma adecuada. Claro. Si tú pierdes la voz, estamos Claro. en bromón. Ya porque tú me trabajas con tu complico, voz. me complico si tú tienes completamente. mucho problema de memoria y de atención, planificar tu día, Sí. ya tú no vas a poder, porque también implica eso, que tú usas para trabajar. O sea, Claro. yo tengo pacientes con Alzheimer que son políticos o que son agentes ejecutivos altos de banco o cargos en grandes empresas que están discapacitados porque pierden la planificación. Y tú ves que tienen 50 agentes y 50 asistentes y aún así no pueden lograr desarrollar su día. Entonces el impacto es lo que te va a decir, pero la causa en la juventud, distracción. Y hay otras causas, que sé que me la van a preguntar más adelante, que afectan la memoria sin ser una enfermedad que produzca demencia o que pueden ser reversibles. Por ejemplo, la gente que tiene depresión, Ok. la gente que tiene problemas hormonales como las hormonas tiroideas, la gente que tiene déficit de vitaminas, sobre todo del complejo B, la 1, la 2, la 3, la 6 y las 12, la gente que tiene infecciones como el SIDA o la sífilis, la gente que ha tenido meningitis, la gente que tiene un trauma craneal y la segunda causa de demencia en frecuencia es la demencia vascular, que se debe a pequeños infartos de las pequeñas arterias del cerebro que pasan sin darte cuenta. O sea, no son la gente que pierde la vista o que dejan de mover un lado del cuerpo o que hablan estropajoso, que todo el mundo se da cuenta que tienen un infarto, una trombosis o ACV, sino que hacen estos infartos silenciosos y lo que pierden es capacidad cognitiva. Y es la segunda causa de demencia. Dentro de lo que sabemos como la enfermedad de Alzheimer, sabemos que no es contagioso, sabemos que eso es genético. Usted me corregirá. No necesariamente genético, la mayoría de los casos son esporádicos. Esporádico. O sea, pero hay un componente genético del 5 al 10% de los casos sí son genéticos. Sí, son genéticos. Pero tú puedes Pero descartamos tenerlo. que es contagioso. Eso no es No, no es contagioso. contagioso, no es contagioso. No, porque ahí sí es verdad que vamos a salir corriendo No, todos. no, no. Pero hay Y- otras causas de demencia, como la que te mencioné, como la del SIDA y la Sí. sífilis, que sí son contagiosas. contagiosas. Y que si tú no la buscas, tiene muchos síntomas parecidos al Alzheimer y tú puedes decir, o sea, tú vas a un médico que no te haga esas pruebas directamente Ok. y tú puedes decir, mira, tú tienes un Alzheimer, porque las características clínicas son iguales. Ya. Pero no hay que tener temor de que se te va a pegar porque duerme al lado de la abuela. Ok. Leida, Doctora, yo tengo una amiga que al micrófono, háblale aquí. Exacto. Tengo una amiga que con frecuencia se le olvida dónde parquea su vehículo en ciertas plazas comerciales. Entonces, eso podría ser un posible... Mira, hay que ver qué está haciendo tu amiga. Y hay parqueos que son muy complicados. Aquí hay una plaza famosa en la Churchi que yo le tomo fotos porque si tú estás distraída, como yo que siempre tengo el tiempo encima, yo le hago así, ¡pra! Y le tiro una Y le foto. tira, claro. No necesariamente, pero puede ser un signo de alarma. O sea, entonces tú le preguntas a tu amiga, oye, se te olvidó el carro, pero ¿qué tú estás haciendo? Usualmente uno está llamando, o está buscando la cartera, o está con los muchachos. Entonces los parques son todos iguales, lo que cambia es el número. Y por piso tienen el mismo color. Es muy fácil perderte. Sí, Tú sabes, sí. no necesariamente, pero puede ser una afección visoespacial. Y hay otras causas de afección visoespacial. Visión con espacio, lo que tú relacionas. Estoy en el parqueo E3 del piso azul, por ejemplo, en la plaza famosa que todo el mundo se pierde. Sí. Es que es muy difícil. Sí. Yo misma incluso voy a plazas específicas y yo me gustan los parques iluminados, que sean colores diferentes y que yo Para poder siempre entre por un ubicarse, lado sí. para ubicarme.
porque es muy difícil, a mucha gente le pasa. Si tú te fijas, los parqueadores viven en bicicleta, Ujú, ujú, rodeando, dando la vuelta. y no echaban la culpa a las mujeres, que las mujeres estamos haciendo 20.000 cosas, los hombres no. Claro, claro. Y es los una- hombres siempre tienen mejor orientación visual espacial, por eso son mejores choferes. en Ay, teoría. Dios mío, lo dijo la doctora, En no lo dijimos teoría, en nosotros. teoría. ¿Cómo podemos de una u otra manera, no como doctores, sino como seres mortales, diagnosticar o no diagnosticar, sino entender que estamos, porque hemos hecho preguntas de que se me olvida, todo orientado al que se me olvida, pero existe algo que usted conozca, que nosotros podamos decir, mira, si te pasa A, B y C, sal huyendo para donde un neurólogo. Mira, si los olvidos son con mucha frecuencia y te discapacita, y por ejemplo guardas cosas en lugares poco habitables, por ejemplo, si tú guardas el celular en la nevera, no es común, Ay, no es Dios normal. mío, no es normal. Si tú guardas mucho el dinero y se te olvida dónde guardó, pero ya se te olvida pagar la factura y no encuentras el dinero hasta años después y dices que te lo robó la sirvienta, que el esposo te robó, que la Uy. niñera te robó, ojo con eso. Ok. La gente nada más toma en cuenta mucho los olvidos, pero la gente que se pierde dentro de la casa, la gente que tiene trastorno del sueño, la gente que tiene temor a salir a socializar, que ir a la iglesia, si antes jugaba, porque te dicen, no quiero ir, es que ellos mismos se dan cuenta que se les está olvidando las cosas y ha perdido capacidad para comunicarse en el lenguaje hablar. Claro. Entonces, mira, es que voy a la iglesia y yo tengo 20 años y no me acuerdo el nombre del padre. Mamma mía, eso pasa. Ya ahí sí. tú sabes que hay un problema. Sí. También que pierda capacidad. Estaba cocinando bien y de repente empieza a echarle mucha sal a la comida porque se le olvidó echarle sal. Le echa sal, la quema, dejó la estufa prendida, casi quema la casa, ojo con eso. Ya son signos de alarma. Si la gente empieza a alucinar o a tener cambio en la personalidad, se pone agresivo, irritable, más peleón de las cuentas, más cascarrabia, si va al colmado en una esquina o hacer algo en una rutina cotidiana y lo deja de hacer, Ok. ojo con eso. Ya, entiendo. Ya son signos de Alzheimer. Y se Porque puede- el olvido, como te digo, discapacita, Sí. pero es ya en la enfermedad crónica cuando estás incapacitado porque se te olvidan las cosas. O sea, el Alzheimer avanzado ya la gente se le olvida comer, se le olvida caminar, se le olvida hablar, no conoce a la familia. Pero, por ejemplo, una familia que mi papá tenía 4 hijas hembras, Ujú. yo era la tercera. Ujú. Y él llamaba, Blanca, Puchi, Aguila, ¿a ti que te estoy llamando? Tú eres Aguila, ven acá gordita. Ya. O sea, entonces yo le decía, pero papi, ahí que son 4 y se parecen. Y Exacto. papi nunca tuvo demencia. Ya. Entonces, un olvido así no, pero que ya de verdad no se te acuerdes el nombre de tu hijo por más esfuerzo que haga o lo confundas. Los pacientes, por ejemplo, yo soy Aguila. Sí. Entonces me preguntan, oye, ¿dónde está Aguila? Papi, yo soy Aguila. No, Aguila tiene 3 años. Que ahí sí hay problemas. Entonces, él está recordando la memoria retrógrada a largo plazo, Claro. que era cuando yo tenía 3 años. Tú le preguntas cosas, por eso te dicen, siempre se acuerda más de los viejos, la que se pierde es la reciente o la anterógrada. Por eso han perdido una capacidad para aprender cosas nuevas. Ya. Doctora, por el cuestión de tiempo, lamentablemente el tiempo es un verdugo, pero yo tengo 2 preguntitas que quiero que la audiencia se quede con ellas. Dale. La primera, ¿se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer? Sí, Y la claro que segunda, ¿cuánto tiempo puede vivir un paciente después diagnosticado? Con esas 2 despedimos el programa. Mira, el Alzheimer es un diagnóstico de exclusión. Ujú. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos la clínica, que es la piedra angular, y se tienen que descartar otras causas a través de análisis de sangre, como te expliqué, las hormonas tiroideas, las vitaminas, resonancia magnética, tomografía para descartar infartos cerebrales, tumores, traumas craneales, malformaciones Sí. e infecciones cerebrales. Y unas pruebas diagnósticas que nos dicen a nosotros, mira, este tiene el dominio de la comunicación o el dominio visoespacial más afectado con la historia clínica. Ahora, se hace una punción lumbar donde se identifican las proteínas que son biomarcadores y tú dices, sí, tiene una demencia degenerativa con todos los marcadores elevados y alterados, es un Alzheimer. Ya, Pero el diagnóstico 100% seguro es una biopsia cerebral. ya. Pero el beneficio no supera los riesgos. No. Entonces no se hace un hoyito en el cerebro para No. ver esa biopsia, porque Claro. también da falso negativo. Hay muchísima demencia que por tiempo no vamos a hablar, que son degenerativas y que tienen acúmulo de proteínas muy similares al Alzheimer. La diferencia es dónde se acumulan a nivel del sistema Doctora, nervioso tiene que central. venir mañana. Sí. Y hablar, Sí. Y la otra 3 pregunta horas. era la ¿Cuánto expectativa pu- de ajá, vida. de La vida? expectativa de vida. Puede vivir. No, mentira, la prevención es más fácil que la expectativa. Ajá. Más importante, no Ok. más fácil. Se puede prevenir Sí. con ejercicio, la reserva cognitiva, leyendo mucho, aprendiendo varios idiomas, haciendo ejercicio, controlando los factores de riesgo cardiovascular, presión, diabetes, colesterol elevado, eso tiene que estar a raya. La expectativa de vida, el Alzheimer no mata,
Ok. pero predispone a que tú hagas neumonía por aspiración, úlcera por decúbito, caídas con fracturas. Entonces casi siempre el viejito se muere 20, 30 años después que se diagnostica el Alzheimer. ¿Dónde puede encontrar nuestra audiencia la doctora Wilda Candelario? Leida, ayúdame tú, si tú te lo sabes todos los datos de la doctora. En el Grupo Médico San Martín. ¡Wow! Ey, en el Grupo Médico San Martín, número telefónico, doctora. 809-565-1777, extensión 342. 809 565-1777, extensión 342. Ahí está la doctora, de verdad, doctora Wilda Candelario, que para nosotros, óyeme, una científico neuróloga aquí en Impecable Radio. Hasta aquí, salud en Impecable Radio.